Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde nos estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuileva y este es tu espacio Paganos del Mundo. Hoy traigo a un invitado que para mí es muy especial. Ya compartió conmigo micrófono en otra ocasión, justo el año pasado, hablando de mitologías actuales, en concreto de Sailor Moon. Así que, por favor, démosle una calurosísima bienvenida a mi queridísimo amigo, aparte de guapísimo, inteligentísimo, Daniel Raventós, también conocido como Brujo Bóreos. ¿Qué tal estás, Daniel? Hola, hardware, Clara, tú también tienes varios nombres. Bien, bien. Vaya presentación, vamos, cualquiera. Luego me llueven los admiradores. Que se note que somos amigos, ¿no? Que si no es como muy impersonal todo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tú tienes una trayectoria bastante amplia en el tema de la cultura. Ya por eso conté contigo el año pasado en el programa de Sailor Moon, que si no lo habéis visto, perdón, escuchado, mejor dicho, por favor, corred. También está en CSMP Paganos del Mundo. Y hablamos de mitologías actuales, la influencia de la mitología en Sailor Moon, pero hoy vamos a darle la vuelta para que la audiencia te recuerde y como eso tú lo sabes mucho mejor que yo, porque yo no he estudiado lo que tú has estudiado, recuérdanos por favor que tú eres graduado en Historia del Arte, ¿verdad? Pero además de eso tú tienes varias especializaciones, ¿no? Sí, efectivamente, bueno, graduado por la Universidad de Málaga y luego he hecho el máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual, que ahí queda como si no fuera nada, Ahí es nada. de la Autónoma y la Complutense de Madrid, que se imparte en el Reina Sofía. O sea, un lugar privilegiado donde eso, aprender muchísimo de primera mano, pues todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo, pero también eso, todo lo que es cine, nuevas tecnologías, fotografía, es decir, que mi aproximación al arte se ha especializado mucho en producción contemporánea y como tú bien sabes, yo me salgo por la tangente y me encanta irme al tema de series y películas y publicidad y lo que pille, todo lo que es audiovisuales actuales me encanta. Lo sé, lo sé. De hecho, tienes un canal de YouTube que se llama Analizando en Serie, antiguamente conocido como Nuestra Infancia y la de Todos, pero bueno, ahora se llama eso Analizando en También Serie. series. Y es muy interesante todo el contenido que haces porque analizas, desgranas, como a mí me gusta hacer con los mitos, pero tú lo haces con series de ayer y de hoy, especialmente de ayer. Sí, exactamente, y sobre todo de corte infantil juvenil. Claro. Y, y además es que lo que más me interesa es precisamente no solamente las narrativas, sino todo lo que es lo visual, toda esa iconosfera que nos rodea y que significa tanto, porque las imágenes son un código, ¿no? Entonces me interesa mucho estudiar la iconografía que antaño se hacía con la pintura y con la escultura, pero yo la aplico, esos mismos estudios los aplico a estos audiovisuales. Claro. Bueno, pues la razón por la que te he traído hoy a Paganos del Mundo, ya la gente lo sabrá porque habrá leído, lógicamente la gente no es tonta y ya ha leído el título del programa. Yo hoy te quería traer porque resulta que mi amigo Daniel aquí presente, su trabajo de fin de máster fue sobre Embrujadas o Charmed Efectivamente, sí. y sobre la influencia de esta serie en otras producciones audiovisuales que vinieron después, la forma que tuvieron de retratar la brujería, de retratar el paganismo o el neopaganismo. Entonces, Daniel hizo toda una disertación en la que, por cierto, me citó y me enteré el otro Sí, día porque me lo mandó y yo no tenía ni idea, pero citó un artículo mío del año 2010 que ahí queda, ¿no? ahí queda. Entonces, yo principalmente hoy le quería traer porque me interesaba mucho su punto de vista como historiador del arte a la hora de estudiar cómo retrató Embrujadas, Charmed, creo que en algunos países de Latinoamérica se llamó Encantadas, puede ser, no lo sé. Hechiceras, hechiceras. Hechiceras, gracias, hechiceras. Y él hizo toda una disertación, pero yo hoy no quería que fuéramos tanto por la parte de su trabajo fin de máster, que lógicamente va a salir, porque va a salir, sino que también cómo influenció eso en el discurso de la brujería actual.
¿vale? Que era porque obviamente esto ha tenido un calado grandísimo, sobre todo en la gente de mi generación, la gente y tu generación también, Dani, Sí, que porque no son tan distantes, ¿eh? Nuestras no, generaciones. porque nos llevamos como 5 años, o sea que tampoco es Sí, que yo sea mucho más vieja, pero sí que he tenido un gran impacto, ¿no? Entonces, lo que queríamos hoy venir a traeros será eso. Dani, yo tengo una primera pregunta para ti y es, sí. obviamente, cuando tú te planteas hacer un trabajo fin de máster, un trabajo fin de maestría, una tesina, como la llamemos, ¿no? ¿Qué fue exactamente lo que a ti te motivó a escribir precisamente sobre embrujadas, sobre Chan, sobre hechiceras y no sobre otro tema, porque es un trabajo universitario de gran calado. Hay gente que luego hace doctorado sobre esto. Entonces, a mí esto me sorprendió para bien, pero yo quería saber qué fue lo que ese Daniel del pasado pensó cuando presentó eso a un profesor universitario para, no sé, hablar sobre Sí, ello. sí, bueno, lo cierto es que ya llevaba tiempo queriendo iniciar alguna investigación en torno a lo que son las representaciones de las mujeres mágicas en las ficciones audiovisuales. Pero, como tú bien sabrás, en la universidad nos enseñan constantemente hay que ir acotando siempre los temas, porque hay limitaciones de espacio que dicen que un TCG o que un TCM tiene que durar, pues no sé, de 30 o 40 páginas o tienes un máximo de palabras y claro, al final tienes que seleccionar por un tema mucho más específico, por un periodo más concreto, porque si no se te hace inabarcable. Así que tras desechar algunas ideas y ir, digamos, puntualizando, al final me di cuenta de que en realidad la clave de todo para entender muchas de las ficciones sobrenaturales y brujeriles desde los últimos 20 años aproximadamente estaba en la serie Charm o Embrujadas o Hechiceras que junto a Buffy Cazavampiros sirvieron de punto de inflexión no solamente en cómo sería representado el tema mágico o los personajes que protagonizan este tipo de series, sino también en la concepción misma que la sociedad occidental y occidentalizada tenía sobre estos temas. Muy interesante, entonces, o sea, tú fuiste acotando, bueno, mi trabajo fin de máster, yo creo que tú no lo sabes, la audiencia quizá no lo sepa, yo hice un análisis crítico del discurso sobre Starhawk, la danza en espiral, o sea que aquí todos vamos a los mismos temas, ¿no? Sí, de hecho, yo también cité, o sea, también cito a Starhawk Me muero. en este TFM y te lo tengo aquí anotado en mis chuletillas. Me muero, me muero porque es que yo creo que al final han sido las grandes referencias que hemos tenido, tanto por la parte audiovisual, lógicamente de ficción, como ya la parte, digamos, de no ficción, de divulgación que hemos tenido Sí, de esa época, ¿no? De los que nacimos en los 80 y sobrevivimos, como diría el Reno Renardo. Y no sé si conocéis la canción, pero creo que es las grandes referencias, ¿no? De toda nuestra generación de los 80 y al final el principio de los millennials y bueno, pues hemos sido los que hemos traído este discurso hasta ahora, ¿no? Entonces es curioso, es curioso. Claro, hay que ir acotando, tú tampoco puedes hacer ahí un estudio de las ficciones en plural, tienes que elegir una ficción y intentar, ¿no? Traerlo a tu terreno. Me pareció muy interesante cuando me lo comentaste. ujú, Yo la gran pregunta que me hacía cuando empezamos a discutir sobre este programa y sobre bueno, la razón por la que yo te quería traer a ti aquí hoy es principalmente porque yo vi un boom de la brujería y yo no sé si eso influyó quizá, se influyó mucho la llegada de esta serie, esta ficción en particular de la que estamos hablando hoy, que es Chant, ujú. si tuvo mucha influencia y mucha responsabilidad en ese boom, porque durante el tiempo en el que yo tuve 18 a 25 años hubo un boom de la brujería, sobre todo en España y en Latinoamérica. ¿Tú cómo lo ves? Cuál es tu perspectiva al respecto de ese boom? Pues es que mira, aquí hay una relación mutua en lo que todo esto se retroalimenta, porque Chan no es que salga de la nada.
Chan sale precisamente por un interés que digamos que va apareciendo de manera por oleadas, ¿no? Desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, durante diferentes momentos, durante las crisis de las guerras mundiales, luego durante la época hippie, etcétera, van llegando diferentes oleadas que traen acercamientos de la sociedad a nuevas espiritualidades o a espiritualidades no normativas, al ocultismo, al esoterismo y sobre todo a partir de los años 70, y esto lo dice precisamente Starhawk, esto se une con el movimiento feminista, con una de las oleadas feministas. Entonces, sobre todo desde los 70 hasta finales de los 90, eso se va cociendo, sobre todo, por ejemplo, en el contexto de Estados Unidos. Digamos que allí la religión Wicca va ganando derechos y reconocimientos, pero claro, nosotros aquí en España, en Europa, tal, eso nos llega menos, porque todavía no estaba popularizado Internet, todavía no todo el mundo tenía ese acceso, pero allí en Estados Unidos pues la gente tenía mucho acceso a libros, había revistas, la gente se carteaba bastante al respecto y claro, al final la televisión empieza a reflejar eso y se sabe que digamos, en el plantel, ¿no? de guionistas, de creadores, de esta serie, pues se consultaba a determinadas personas. También había habido alguna serie, alguna película durante los 90 que trataban de alguna manera el tema de la brujería, por citar sobre todo la de Jóvenes y Brujas, de Craft, que me imagino que sabes cuál es, pues Hombre, tiene hombre. efectivamente, tiene cierta referencia, incluso comparte banda sonora con Embrujadas, y, y claro, pues al final Charm es un poco una serie que surge un poco de todo eso que ya estaba ahí. Pero efectivamente la serie, que duró 8 temporadas, bueno, pues pasa de mostrar pues la brujería que aparece al principio, las historias que se desarrollan al principio, bueno, pues cambian mucho del principio al final. Pero a lo largo de esos 8 años, efectivamente, esa serie llega a retransmitirse en muchísimos países. Es cuando empieza a popularizarse el tener internet en casa, se democratiza, ¿no? El internet, empiezan a surgir foros, estaba Messenger, la gente podía consultar muchísimas webs sobre este tema, la gente, además yo recuerdo sobre todo el tema de foros, entonces la gente se emocionaba mucho al ver la serie, al ver los hechizos, al ver el libro de las sombras y ahora, claro, tú te ponías a buscar libro de las sombras o Book of Shadows y te pensabas que era un invento para la serie y resulta que no, que te enlazaba muchas veces a webs de Wicca O Wicca, porque me o de acuerdo, paganismo. y Sí, perdona que sí, te interrumpa, no, me no, acuerdo que el primer episodio se llama Something Wicca This Way Comes, que no sé si te exactamente. acordarás. Sí, sí, sí. Algo Wicca está por venir. Hacen un poco de, bueno, los títulos suelen hacer siempre referencias de este tipo, haciendo además guiño con frases hechas o con películas. Y efectivamente la palabra Wicca se utiliza en la propia serie varias veces. Y claro, pues la gente se empezaba a preguntar, ¿y qué es eso de Wicca? O, oye, he buscado el libro de la sombra y resulta que me lleva a un autor que se llama tal, a lo mejor te buscabas información de eso que te enlazaban en internet, pues yo qué sé, a Gerald Gardner, a Bookland, cosas de esas que entonces tú empezabas a decir, ah, pero entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué referencias están usando, no? Sí, además te acuerdas que la hermana mayor, Prue, Sí, trabajaba en en una una casa de subasta llamada Bookland, lo sé. Backland, sí, era buenísimo aquello. Sí, hay muchas referencias de ese tipo. Y, y claro, pues, y además luego estaba el tema de los hechizos, que lo comentaremos un poco más tarde también, pero claro, la gente los copiaba en internet, la gente se empezaba a encender sus velillas y al final eso te motivaba, ¿no? Es como cuando dicen, ¿no? Que cuando se hizo doctor en Alaska o no sé qué, aumentó el número de personas que se inscribieron en la carrera de medicina. Pues con esto pasa igual.
yo creo que una serie que se volvió tan popular y que además hacía un tipo de magia muy asequible, entre comillas, ¿no? Es decir, siempre todo esto exagerado por lo que es Hollywood, pero, pero que lo que son las prácticas en sí se hacían muy comprensibles, muy asequibles a la mente del espectador, pues motivó mucho a que la gente se acercara. Y como encima te enlazaba a temas del esoterismo real, del paganismo y tal, pues la gente decía, ay, no solamente puedo fantasear con esto, sino que es que resulta que hay un movimiento espiritual o esotérico detrás que existe y que puedo indagar a partir de ahí. Y yo creo que eso fue lo que incentivó muchísimo. O sea, hay gente que yo conocí por foros de embrujadas y luego me las he reencontrado en foros de ocultismo, de esoterismo, etcétera, años y años después. Qué gracia, qué gracia. Yo me acuerdo de un amigo mío que si me está escuchando, Álvaro, te adoro. Mi amigo Álvaro, por ejemplo, de mi ciudad, era súper fan de Embrujadas, Chant, a niveles cósmicos. Y me acuerdo que había veces que comentábamos los episodios y tal. Y era, bueno, durante un tiempo, ahora creo que solamente es brujo, pero durante un tiempo fue wicano, wicanísimo. Y además era en lo que todo el mundo empezaba, ¿no? En aquella época, porque era lo más asequible. Sigue siéndolo, creo, aunque hay gente que ahora que empieza por brujería al cerco, empieza por otras prácticas, Uh -huh. pero me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de él, pues era el comentario habitual era ese, el último capítulo que habíamos visto, que las cosas que habían pasado, incluso había gente que cuando yo dije, no, es que soy wicana, me dijeron, ah, como las embrujadas. Claro. Bueno, de hecho, una de las cosas que trae de positivo, ¿no? Embrujada es cómo nos cambia a todos, ¿no? El Sí, paradigma de cómo entendemos a la bruja y a la brujería en sí misma. Porque veníamos de un imaginario, bueno, si pensamos en las películas antiguas en las que salía alguna bruja, como la del Mago de Oz, o las villanas de Disney, o los cuentos de los hermanos Grimm, ¿cómo era pensamos en, la que movía la nariz? ¿Cómo se sí, llamaba? Samantha. Samantha de Sí, la serie Bewitched, Bewitched, que es, sí. embrujada en castellano, Embrujada. sin la Ujú. S final. Sí. Bueno, pues la tenemos como un personaje o grotesco o incluso como una villana o como el caso de Samantha o el de Sabrina, cosa de brujas, ¿no? Sabrina, la bruja adolescente, que la tenemos como un personaje cómico. Entonces, de repente Embrujadas nos trae tres protagonistas que resulta que son muchachas normales y corrientes, mujeres del siglo XX-XXI, con aspecto normal, canónico, es decir, una belleza canónica, occidentales, que tienen profesiones, que se dedican, pues, eso, a una casa de subasta, o a fotografía, o a ser cocinera, lo que sea, ¿no? Y que resulta que tienen poderes y además los utilizan para luchar contra el mal. O sea, ni es una cuestión de chiste, ni trabajan para hacer maldades, ni nada de eso. Ni su vida se centra solo en la brujería. Es decir, ellas tienen una vida personal y profesional que va más allá de simplemente ser bruja. Entonces, la gente ya no se plantea como, para ser bruja me tengo que poner el gorro, tener una verruga, montar en la escoba y salir volando. De repente puedo ser una muchacha normal y decir, oye, pues pasa tal cosa en mi vida y a lo mejor diciendo unas palabras, un encantamiento, un hechizo, puedo hacer que esto se me facilite o puedo desterrar las energías negativas o no sé cuánto. Entonces, de repente, es como que la magia se te hace asequible, porque ellas están en cualquier momento y pueden improvisar un hechizo que además tiene sentido, que además tal, o utilizan alguna hierba, queman un poco de salvia mientras piden que se vaya la mala suerte, y resulta que todo eso, tú dices, pues yo puedo hacer eso sí lo puedo Claro, hacer yo. A lo claro. mejor lo que hace Sabrina no lo puedo hacer yo, a lo Mm. mejor lo que hacía la bruja del oeste del mago de Oz no lo puedo hacer yo, pero decir unas palabras quemando un poco de salvia, eso sí que puedo. Y Y la además gente se que, lanzaba. claro, además es que a nivel discursivo eso es muy potente porque no solamente estamos dando un mensaje que es verbal, sino que estamos dando un mensaje paralingüístico a todos los niveles. Entonces, si tú estás viendo una muchacha, que es una muchacha normal, que Que podría las ser tres, tú. claro, las tres, luego cuatro,
son personas completamente normales con sus trabajos. Creo que Paige era asistente social, si no me equivoco, trabajadora Sí, social. sí, 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 sí. Creo que esta Phoebe va de un trabajo en otro y al final acaba siendo periodista. Ay, Psicóloga, en realidad psicóloga. Eso es se hace psicóloga y trabaja en una columna de consejo. cierto. Esta Piper no me acuerdo qué era. Piper ¿Cocinera? era chef, Chef. pero al final abre un negocio de como un pub nocturno. De hostelería, sí, ella trabajaba en la Sí, hostelería. Y Prue, que trabajaba en una casa de subastas, que era como la más ejecutiva de todas, tienen sí, un trabajo bastante ejecutivo. pero lo deja para ser fotógrafa. Sí, es cierto, es cierto, es cierto, porque era una tía creativa. Entonces, todas tienen como sus profesiones, sus cosas, y a nivel discursivo, eso si te fijas, es muy con lo que lo acompañan, ¿no? Porque siempre se tiene la imagen de la bruja que está del lado del demonio, o se tenía ya, ¿no? Se tenía de la Ujú, imagen de la bruja que claro, estaba al lado del demonio o que tenía un pacto con Satán, lo típico, tienes un pacto con el efectivamente. diablo. Y sin embargo, ellas se oponen. Entonces, a nivel discursivo, eso es muy potente. Sí, o sea, pasamos de la bruja que hace un pacto con el diablo a la bruja, o sea, las brujas que son temidas por los diablos porque ellas son las que se encargan de eliminarlos. Es decir, en la serie son prácticamente una antítesis. Las brujas combaten al mal, combaten a los demonios y los demonios temen a las embrujadas porque son muy poderosas y porque son las únicas que pueden acabar, bueno, pues con todo el inframundo si quieren, ¿sabes? Y Claro. entonces es un cambio de paradigma total. Y Mm, luego es que el apoyo principal de esta protagonista emana de fuerzas que tienen que ver con lo celestial. Ellas están acompañadas por estas figuras angelicales, ¿no? De las luces blancas, que de repente ya no es la bruja que no puede entrar a una iglesia porque le va a caer un rayo, ya no es la bruja que es juzgada por las fuerzas celestiales, sino que al revés, que es que mm. trabaja para, ¿no? Para el bien mayor y cuenta con ese apoyo, con esa fuerza de su lado. Me encanta, porque eso que yo creo que cambia mucho las tornas, o sea, hace que la gente vea a la brujería como algo positivo y no como algo negativo. Además, ellas siempre están que si salva al inocente, salva tal. No es como se veía, ¿no? Que la bruja era alguien que, bueno, que te hacía la vida imposible, que se te murieran las vacas, sino que ellas estaban ahí para el bien, ¿no? Dani, vamos a darnos 5 minutitos para que la gente escuche un poco de música y no solamente a nosotros hablar, ¿te parece? ¿De Bebemos un acuerdo? vasito de agua y Perfecto. continuamos en Paganos del Mundo. Por favor, no te despistes. Ya estamos de vuelta en Páganos del Mundo. Hoy, en nuestro episodio de hoy, programa de hoy, tenemos a Daniel Raventós que nos está hablando sobre embrujadas, charmed, hechiceras, que es el único nombre que no me sale porque no estoy acostumbrada. Y estábamos a puntito de hablar de un tema que a mí me parece que está entroncado mucho con lo que habíamos dicho antes, pero bueno, personalmente yo le quiero hacer la pregunta así a saco y de frente. Y mi pregunta para ti, Dani, es Sí, la siguiente. ¿Tú crees, es una opinión, sí, si se ve sí. muy influenciada la brujería ya a nivel ideológico, a nivel discursivo, por parte de Chan? O sea, ¿cuál fue la influencia que llegó desde tu punto de vista hacia lo que empezamos a practicar los de aquella época y por consiguiente los que han venido más tarde? ¿Tú esto cómo lo ves? Pues mira, más o menos antes ya te lo estaba señalando, ¿no? Hay una magia en esta serie que, aunque exagerada, se hace bastante comprensible porque emplea hechizos con palabras claras, se da mucha importancia a toda la parte emocional, siempre se está hablando de que la magia está conectada a los sentimientos, que los dones se ven afectados los dones se ven afectados por las emociones y los vínculos afectivos entre las hermanas o entre los amantes, los enamorados, etcétera, eh, funcionan también, tienen un efecto, ¿no? A nivel mágico. De ahí viene esa idea también en la serie constante de el poder de tres. Entonces, al final, entre eso y que la magia que aparece en la serie
acepta también la diversidad, es muy próxima a mí en el sentido de magia del caos, ¿no? Las embrujadas, las protagonistas, tienen unas tendencias bastante claras en lo que son sus prácticas, pero ocasionalmente, bueno, pues hay otros personajes, otras brujas o criaturas que pueden practicar otras formas de magia o hacen hechizos que siguen un patrón completamente diferente al que siguen las protagonistas. Hemos dicho que ellas lo recitan en su lengua materna, normal, con un mensaje bastante claro, pero puede aparecer un día en un episodio en el que haya una bruja que diga sopio y de repente te está hablando como una especie de latín o algo en egipcio o lo que sea. Y si ellas tienen que participar de esa otra forma de magia porque así tienen que salir del paso, ellas no tienen ningún problema. Es decir, pues lo tengo que recitar en egipcio, pues yo lo digo en egipcio. Y también les funciona. En eso me recuerda a mí, me recuerda al tema de magia del caos, ¿no? Y Sí, ya no sí, sí. solamente, y ya no solamente la praxis, es que también la mitología propia que tiene, que aparece en esta serie, eh, bueno, pues hace referencia a multitud de culturas. Es decir, lo mismo te salen seres grecorromanos como las musas, los cupidos, los titanes, o de repente te aparecen en otro episodio las valquirias, que son de la cultura nórdica, o los leprechauns irlandeses, Los o Wendigos, me acuerdo exactamente, de aquel aparece episodio, el sí. Wendigo, el Boogeyman, el hombre de arena, que es de la mitología germánica. Es decir, aparece todo esto y a veces no de manera aislada, a veces todo esto se entremezcla. Es decir, en un mismo episodio todos esos seres pueden estar en una misma estancia, en un mismo lugar y entre ellos se comunican. Y al final es como una globalización, ¿no?, de ciertos elementos culturales. Y yo creo que antes la gente, los practicantes en la realidad, ahora hablo de la realidad, la gente era más reticente a aceptar otras realidades que coexisten con su propio paradigma concreto. Pero cada vez encuentro más y más gente que como yo o como, bueno, por lo que creo que tú también, pues que percibimos y aceptamos esa pluralidad de realidades Sí, a nivel de caminos como mágicos, simultaneidades, sí, ¿no? Mm, exactamente, de entidades que efectivamente son simultáneamente posibles, coexistentes y que quizás ficciones como Charm han podido ayudar a ampliar en su público la concepción de nuestras propias cosmologías. Es decir, yo puedo seguir un camino que me pista de corte así como muy egipcio, pero eso no significa que no existan los leprechauns, ¿sabes? Simplemente no corresponden claro, a mi sistema, pero me puedo ir a Irlanda o no, puedo estar aquí en España y encontrarme con uno. claro. Y antes la gente te podía decir, no, es que en mi tradición, como eso no existe, no existe. No, a ver, es verdad, no forma parte a lo mejor de la cultura de tu tradición, pero ahí está. Yo, porque Claro. sea de España y aquí no haya pantera, no significa que las panteras no existan, Se me ¿sabes? ocurre que, por ejemplo, eso ha tenido mucha influencia, yo creo que en series posteriores, como por ejemplo American Gods, que no sé si la has visto. Sí, por supuesto que Ha la he tenido una visto. influencia bestial ahí, ¿eh? Sí, pero es que todas. O sea, de hecho en mi TCM aparece también American Gods citada. Qué Y bueno. porque contiene elementos de ese tipo, es decir, deidades de muchos panteones coexisten, pero es que en la serie también pasa. En la serie, en una temporada, se mencionan a los dioses griegos y pocas temporadas después también aparecen los dioses hindúes. Y no pasa nada. O sea, pues existen, porque existen todos. También hay una influencia en todo esto de Sena, la princesa guerrera y Hércules. Oh, Hay, sí. aquí, Mm. al final hay siempre una retroalimentación, unas contaminan a otras en el buen sentido. Y al final yo creo que todo ese tipo de ficciones entre los 90 y ya entrados los 2000 se deben bastante unas a otras y han ayudado mucho a que nosotros como practicantes, digamos, de esta espiritualidad y de esta magia no normativa a veces, pues tengamos la mente más abierta que a lo mejor generaciones anteriores. Comprendo. Entonces, ¿tú crees que la influencia ha sido la tendencia al eclecticismo que hemos ido tomando
Primero podría entenderse que en Wicca, lo que fue el Wicca ecléctica, y ahora Sí. más bien el boom de la magia del caos y bueno, que viene todo de estas ficciones que de algún modo, de alguna manera, en idioma antropológico nos han ido inculturando en cuanto a lo que es la práctica de la magia y la brujería, ¿no? Ujú, efectivamente. Qué bueno. Y además, mi generación, por lo menos yo, el círculo que me rodea, pero vamos, mucha gente que conozco, tienen una fuerte carga en estas ficciones y sobre todo en Charm, precisamente por lo que decíamos, esa facilidad, ¿no? de entender cómo funciona un hechizo, qué debe de decir un hechizo para que yo entienda lo que estoy diciendo y se cumpla. Y además la convicción de que el acto de decir un hechizo con solemnidad ya puede tener puede, no significa que siempre lo tenga, pero puede tener suficiente poder para que lo que estoy pidiendo funcione. Pero si no, además la serie suele hacer propuestas, es decir, en la serie para reforzar a veces la magia que hacen, queman un papel o tienen un caldero ritual o lo combinan con el uso de determinadas hierbas o realizan pociones, que yo, por ejemplo, una de las cosas que defiendo mucho de Embrujadas es que resucitó un poco la vieja manera de hacer pociones que estaba siendo representada en la televisión como si fuera algo químico, y ellas no, ellas de repente usan su caldero y van echando los ingredientes y dicen, pues este ingrediente va bien con este otro, pues para hacer esto o aquello. Y de hecho, algunas de las primeras plantas que yo fui consiguiendo cuando iba a los herbolarios, pues tenía la referencia principalmente por la serie, que yo decía, ¿y esto existe? Y yo buscaba y decía, ah, pues mira, raíz de bardana, que ellas lo han usado para luchar contra un demonio y tal, pues efectivamente sirve para eliminar negatividades, para espantar energías negativas y cosas Que el de esas. guionista se leyó a Cunningham. Probablemente, probablemente. Y gracias a eso yo aplicaba un poco esa manera, ¿no? de trabajar de ellas, por supuesto, haciéndolo más, bueno, pues poniéndole un poquito más de lo que son las prácticas más reales, ¿no? En la serie muchas veces parece que, venga, ya he mezclado tres cosas, ¡pum! Salía una humareda y ya estaba hecha, ¿no? Hombre, hay que ponerle la intención a la planta y ponerle una carga, pero aún así el procedimiento tampoco es tan dispar. Y yo le debo mucho en ese sentido, porque a lo mejor si no fuera por Chan, no me habría atrevido a hacer este tipo de prácticas. Pues me encanta que estés hablando de este tema porque, de hecho, hace poquito en un directo que hicimos iba a decir por Skype, por Instagram, Sí, lo estuvimos hablando de una anécdota tuya, de sí, la algo Coca-Cola. parecido. ¿La quieres contar? Sí, no, no me importa. Es muy divertido. También invito a que la gente vea ese directo porque merece mucho la pena. Pues el caso era ese, que mi primera poción fue precisamente gracias a un poco a esa metodología charmdiana y un libro de Marina Medici, Magia Natural, y era mezclando pues plantas muy básicas, romero, laurel, ajo, cebolla y no me acuerdo si algo más. Y, y era porque tenía yo una compañera del instituto que también practicaba brujería y bueno, pues como que sabía que le había hecho en una ocasión anterior un trabajo a una persona que le produjo un mal bastante importante y, y me había avisado de que se lo iba a hacer a otra persona porque le caía mal simplemente. Y ahí pues me salió mi vena de embrujado, ¿no? Y Hay que salvar al dije, inocente. hay que salvar al inocente. Yo con mis dos amigos, saludo a los gemelos, y ahora pues eso, la hice, pero claro, ¿cómo se la suministrábamos al muchacho? Si no lo conocíamos, o sea, yo no era amigo suyo ni nada, y entonces no se me ocurrió otra feliz idea que meterlo en una lata de Coca-Cola que casi había terminado de beberme, y digo, bueno,
pero ¿y cómo se la doy? Porque claro, además mi pensamiento era que se la tenía que beber, que eso también es una idea muy mala, porque no hace Sí. falta hacer magia así, pero mi pensamiento era, se la tiene que beber, porque si no, ¿cómo le va a funcionar? Hoy en día pues no habría hecho eso, se le había echado sobre un papel con su nombre o con su descripción, o yo qué sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no, allí yo se la tenía que dar de beber. Y ya desesperado, a una amiga que teníamos en común con ese muchacho, le digo, mira, Elvira, es que he hecho una apuesta y tengo que conseguir que aquel muchacho de allí se beba aunque sea un buche de escalata. Y me dice, trae para acá. Y se acerca el muchacho, toma, bebe. Y nosotros, los gemelos y yo, escondidos detrás de una canasta, ¡ay, que lo va a conseguir! Y cuando vimos que el muchacho se la ve y se la bebe y pone la cara de... porque claro, aquello debía de saber a rayos. Y nosotros, ¡bien! Súper contentos. Que yo sabía ajo, vamos, lo más Sí. grande, ajo Y y claro, cebolla. a los pocos días, cuando la chica que iba a hacerle la magia negra, como decía ella, el trabajo a este muchacho, me dice, ay Dani, no te vas a creer lo que me ha pasado. Pues se me han estropeado los ingredientes y al final no he podido hacer el trabajo. Y yo, ay, vaya, vaya. Y claro, Qué yo me fui súper pena. contento y yo se lo decía a mis amigos, digo, lo hemos conseguido, lo hemos salvado, lo hemos protegido. Ya ves, que eran tus inicios muy inicios, además como brujito, o sea que tú ahí bebiste todo de embrujadas, luego ya cogiste más, como ya decías, del libro de Marina Medici, ¿era? Sí, Marina Medici, y ya fue como, ya bueno, por ahí seguiste, ¿no? Con sí, estas sí. dos. O sea, tú piensas que en ti, por ejemplo, en tu caso, lo que es Embrujadas, Chant ha tenido mucha influencia. Yo por lo que siempre hemos hablado, aparte de otras series, que tú eres un friki de las series y yo eso lo sé, pero como que ha tenido mucha influencia y no solamente en ti, sino en toda la generación. ¿Te parece que hablemos de una cosa que tenemos pendiente? Y es como la gran pregunta, una de las grandes preguntas que tengo yo aquí, y ya es como la Ujú. pregunta final, porque aquí nos vamos a enrollar, me parece a mí, y es, ¿qué piensas tú que se puede aprender de una ficción como Chant en cuanto a brujería? O sea, ¿qué crees que una persona que es practicante de magia, practicante de brujería, como es tu caso, Ujú. que ya lo he ido apuntando por ahí porque te he escuchado lo del caldero, te he escuchado esta anécdota que me encantó cuando me la contaste y como decía Dani, quien no haya ido a ver el directo en Insta, por favor que corra y vaya, porque nos lo pasamos súper bien, estuvimos hablando de magia del caos. Y ¿qué piensas tú que puede aportar a la práctica de alguien, que puede aprender alguien de embrujadas y sus métodos? Pues mira, como les decía antes, yo creo que una de las cosas que te puede enseñar es que aunque tú tengas ya una praxis con la que te sientas más cómodo, la serie te enseña que, bueno, la serie te enseña, uno de los mensajes que tendría la serie es que es posible variar tus tendencias ocasionalmente para adaptarte a una situación. Es decir, a no ser tan rígido. Bueno, pues si estoy trabajando con otra persona o estoy en una situación que lo requiere, puedo cambiarme de praxis o de paradigma o de lo que sea y no pasa nada. Luego, yo creo que una de las mejores cosas que tiene y que ya lo hemos dicho, yo creo que hoy hasta la saciedad, pero esa falta se repite, es la manera que tienen de practicar esos hechizos y pociones que me parece súper asequible, de verdad. Y si hay algo que me parece tanto icónico en la serie como realmente útil, y también lo hemos mencionado cuando estuvimos hablando de brujería pop y tal, es el tema del libro de la sombra, que en la serie, o sea, no se puede entender esta serie sin el concepto del libro de la sombra, no solamente por lo que les ayuda y tal, sino porque el concepto en sí es muy útil también para nosotros. En la serie es, no es exactamente, a ver, se basa mucho en el concepto wicano, ¿no? Del libro de la sombra, pero claro, en la serie se me permiten la licencia de decir que lo tienen de los tiempos de su tatara, 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 ¿sabes? Vuela.
y es que el libro está fechado en 1690 o algo de eso, entonces sería ilógico que se llamara de esa manera, porque sabemos Claro. que el título, bueno, sabemos de dónde viene, cómo se lo inventan durante el siglo XX y tal, pero la idea está muy bien. En el libro, todas las antepasadas y las propias embrujadas van registrando, pues, todos los conjuros, todas las pociones, pero también todos los demonios a los que se enfrentan, todos los seres mágicos que van conociendo, todas las circunstancias que van viviendo, de tal manera que esto pueda servir no solamente de recordatorio a ellas mismas, sino también a las generaciones futuras, a modo de advertencia, a modo de consulta. Y el propio libro es un libro que es, o sea, no es un libro sobre magia, sino un libro mágico que se protege a sí mismo, porque está conectado a ella, porque el libro tiene un poder para protegerse. Y eso pues te lleva a ti como practicante a pensar, Hopper, pues quizá yo debería de tener un libro que también me ayude y que me sea útil. Ujú. De hecho yo empecé el mío porque me dio impotencia algo que viene en un episodio de la serie. Y Mm. es que se encuentran por primera vez con hadas. Sí. Y claro, al principio dicen que las hadas no podían ser vistas por los adultos y claro, ellas las buscan en el libro y no aparecen. Y claro, pues dicen, claro, es que las hadas nada más que las ven los niños o tal, y entonces ellas tienen que al final inventarse un conjuro para ser capaces de ver a las hadas y a los trolls y todas estas cosas. Y yo decía, pues ya está, si no están en el libro, que lo pongan ellas, ¿no? Yo como muy Claro. indignado en mi casa, digo, pues tendrán que ponerlo, porque ¿cómo se va a quedar eso sin poner? Y, Claro. yo di, y claro, ahí fue donde yo empecé a pensar, pues yo también quizá debería de ir escribiendo cosas, no sé qué. Y yo empecé muy de aquella manera a hacer un libro que no tiene ningún sentido, pero porque yo quería eso, tener un libro como el de ella. Pero luego ya con los años sí que he ido entendiendo realmente en qué consistía esto y de que tenía que registrar mis vivencias, mis encuentros pues, con otras personas, con entidades, con todo, ¿no? Y eso es lo que he ido haciendo. Y al final el libro se convierte no solamente en un punto de referencia, sino en un objeto de poder y sus páginas puedes utilizarlas para contener sortilegios. Es decir, una página puede ser en sí misma un sortilegio, puede tener hecho un símbolo y que tú cuando guardas un papel ahí te sirva pues para producirle a alguien una sanación, una protección. Es decir, se pueden hacer mil ideas, que no, estas cosas no aparecen en la serie, pero que a mí se me ocurren, ¿no? A raíz de Claro. que el libro de ellas también es mágico y que tiene, también tiene un poder. De Es hecho, que el incluso hay libro, un conjuro que perdona, menciona el libro. perdóname, Dani, pero es que el libro en sí es un personaje. Sí, totalmente real. El Cuando libro en lo este sí que es un piensas y dices, personaje. tiene una entidad propia y me recuerda eso mucho a los libros que tenemos, que usamos, algunos paganos, yo en mi caso, que lo típico es que la primera página sea una bendición para Sí, ese libro, para que ese libro sea mágico y tenga una serie de características y está embebida la magia en el libro, que eso lo hace alguna gente, no todo el mundo. Luego hay gente que dice que el libro es un journal y ya está, ¿no? Pero sí. la gente que sois más fans de ese concepto del libro de sombras, es cierto que hacéis eso. Entonces, tiene mucho sentido que ellas lo hagan así, porque el libro de las sombras, en su caso, es un personaje. ¿Verdad? Totalmente. Y de hecho, bueno, el de ellas no contiene una bendición al inicio, pero sí que contiene el hechizo que les da los poderes al inicio de la serie. Ellas en el inicio tenían los poderes atados por su abuela y el primer conjuro que aparece es el que libera esa magia y de alguna manera eh, con el libro es decir, con esas primeras palabras del libro es con lo que comienza realmente su aventura, fíjate. Es como un acto iniciático, porque de hecho ese acto de liberar los poderes es lo que a lo mejor en nuestras tradiciones equivale a un acto de iniciación. Totalmente de acuerdo. Sí, es el comienzo de todo. Exactamente. Y claro, pues con eso empieza el libro. Y con eso empieza la historia de ella. Y eso tiene mucho que ver con lo nuestro. Tú hablabas antes
de todos estos discursos, de todo esto, no me acuerdo ahora de la palabra que has usado antes, que se me ha ido, paralingüístico. Paralingüístico, sí, señor. Y fíjate, de alguna manera nuestras vidas como paganos, como brujos o como lo que sea, eh, pues al final es también un relato, ¿no? Y la iniciación o la dedicación puede ser un poco nuestra primera página. Y así empieza la serie. Primer episodio, un hechizo que es prácticamente una dedicación o una iniciación, y ahí para adelante es cuando se desencadena su propia historia. Qué bueno, pues me encanta la idea, ¿no? O sea, el entender, en entender de alguna manera qué es la iniciación, es el principio del camino, o la dedicación, más bien es el inicio del camino cuando tú empiezas en la senda, ¿no? Y cuando tú empiezas a ir en todo esto, a entender de qué va todo esto. Ellas además empiezan de una manera muy torpe, porque Sí, son claro. torpecitas, son novatas y tampoco entienden muy bien qué es lo que les pasa, van descubriendo, ellas vienen con unos dones, que bueno, el tema de los dones en brujería es una cosa controvertida, que Sí, no, creo que no vamos a tocar aquí, porque bueno, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero bueno, entendemos que a algunos se nos dan mejor unas cosas que otras, ya no vamos a entrar en nada más si acaso. Ellas vienen con esos dones y a partir de esos dones pues ya empiezan a desarrollar su magia. Dani, ¿hay algo más de lo que crees que puedan aprender la gente? Hemos dicho lo del caldero, que eso me apasiona porque creo que sí. muy poquita gente, yo es que hago brujería de cocina, por si alguien todavía no lo sabe, yo hago brujería de cocina, pero yo creo que muy poquita gente hace brujería de cocina de esa manera, ¿no? Y me llamó la atención una cosa que me contaste una vez sobre cómo hacen brujería con el caldero inicialmente las embrujadas cuando son novatas. Sí, o sea, me parece que de hecho la primera poción que elaboran la hacen en la cocina con o sea, con un cazo normal y corriente, y la guardan en un tarro de estos de rosca de los de conserva, como si fuera un tarro de pepinillos, como los que Sí, puedo tener yo aquí, que yo sí que lo utilizo para guardar plantas. Y me sí. acuerdo además que se enfrentaban a unos demonios que vivían en las alcantarillas, y me acuerdo del momento de ella, ¡ay, corre! Intentando quitarle la rosca al tarro y echándoselo así de una manera como muy tosca, ¿no? Luego se van volviendo más sofisticadas, porque ellas sí tienen su caldero, a veces también las hacen en la cocina, pero ya la guardan en unos carritos más bonitos, de estos como los que venden en las tiendas de artesanía para que tú guardes dentro piedrecitas y cositas de estas, ¿no? Sí, Pues estos frasquitos más más pequeños, y las llevan bonitos. sí, lo llevan en el bolsillo, y ellas los arrojan así como con mucho arte, ¿no? A los pies del demonio para que estalle y cosas de esas. Mm. Pero claro, al principio yo digo, esto, bueno, a ver, yo no me había enfrentado a unos demonios en las alcantarillas, ¿no? Pero ese momento así con el tarro y, ay, eso me podría pasar a mí, ¿sabes? Yo me acuerdo además del momentazo en el que, bueno, porque no sé si, no sé ahora, yo sigo haciendo las cosas a mi forma, pero Sí, me acuerdo que hace unos años a todo el mundo nos decían, no enciendas las velas con encendedor de cocina, hazlo sí, con cerilla porque es como más bonito, no sé qué, no sé cuánto más natural. Yo entiendo que el gas natural es un hidrocarburo que viene de la naturaleza exactamente igual, entonces para mí no hay mucha diferencia, ¿no? Y criticaban mucho a las embrujadas en ese sentido y siempre decían, no, es que lo hacen así, o así, no sé qué. Señora, señoros, yo sigo haciéndolo con encendedor. Confieso que lo sigo haciendo al método embrujadas porque me parece muy práctico y eran muy prácticas para muchas cosas. Para la brujería de cocina eran las tías más prácticas que yo he visto en mi vida. O sea, utilizar tu propia batería de cocina para hacer las pociones me parece un win, a mí sí, personalmente. Y sí, por sí, ahí bueno, yo de creo que es hecho, ese sentido de la practicidad, ¿no? Lo que tienen ellas. sí, claro, y además que era eso, podían hacer las cosas y luchaban con su ropa normal y todo. Es decir, es que era eso, la combinación entre nuestra cotidianidad, porque al final era más una serie familiar que otra cosa, con toda esta magia de la cual están imbuidas. Y si hay una cosa que hay que criticar a medias, ¿no? Es, por ejemplo, popularizaron mucho el uso del Atame o Atame.
y Sí. porque aparecía constantemente este elemento en la serie, incluso lo llaman por ese nombre, Azame, Ujú. pero claro, en la serie lo utilizaban como un arma. Con él apuñalaban a los demonios, o los demonios mataban hacia las brujas para robarles los poderes. Y claro, pues una de las cosas que uno empieza a leer en los libros es que efectivamente hay un cuchillo llamado así, bla, 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 pero que jamás de los jamases se utiliza, no, hombre, aparte de no para apuñalar a la gente, que eso es obvio, eh, que no se utilizan nunca ni siquiera pues para cortar una cuerda, ni para, o sea, que para eso ya hay otras herramientas como el bolline y tal, pero claro, hay mucha gente que se quedó con esta idea de que las embrujadas se enfrentaban a los demonios usando un ájame Mm. y, y hay gente que se cree que se utiliza eso pues para hacerte una herida en el dedo, para echar sangre o lo que sea, y no, esa idea es verdad que la vendieron un poco mal. Aunque Mm. sí que he conocido gente que me dice, a ver, no se utiliza para apuñalar a un demonio en el plano físico ni cosas de esas, porque te cargas a una persona, Claro. básicamente, y tal. Pero sí que conozco a gente que dice, pero yo a lo mejor sí que lo he usado para cortar cosas a nivel astral. Es decir, he hecho como el acto de hacer un corte, como se hace con una espada o lo que sea, y entonces pues he roto una influencia negativa o he desterrado a una entidad maligna que me estaba persiguiendo o lo que sea. Yo personalmente no estoy familiarizado con ese uso, pero sé que hay gente que me lo ha contado. Yo creo que también la idea venía un poco de aquí de la serie. No, yo no creo que venga de la serie tanto, porque por ejemplo yo sí lo he utilizado para, sobre todo para hacer destierros, invocaciones, Uh y -huh. se utiliza mucho con el tema de los pentáculos, de los Bien, diferentes bien. elementos, y ahí sí, sí lo he utilizado personalmente, pero sí sé por dónde vas y es que durante un tiempo, y a lo mejor la gente que nos está escuchando, si ya lleva ya tiempo en el paganismo, esto le sonará y se reirá seguramente, se hablaba de que pues había gente que llegaba a los 4 watchtowers, ¿cómo se dice? A las Guardianes, atalayas. eso, gracias. A las 4 atalayas y que presentaba la Zame allí en plan, ¡ah, te voy a apuñalar! Y era como, bueno, era un poco violento, ¿no? Y eso sí lo he escuchado, no lo he visto ni lo he hecho, pero sí lo he escuchado, entonces de ahí yo creo que viene, quizá de ahí podría venir la influencia. Pero hace años que no escucho esto, ¿eh? Hace años. Yo sí lo he escuchado eso con el tema de los pentáculos, sí lo he oído, tanto los de destierro como los de invocación. Y de hecho sí lo he utilizado, he hecho de aire y de fuego. Esto es bien de magia ceremonial, ¿eh? Sí. Son cosas bien de magia ceremonial. Pero bueno, sí que lo he escuchado en ese sentido, pero en el otro lo escuché y la verdad es que estábamos hablando en una conversación informal y nos hizo gracia, pero porque vimos la influencia, ¿no?, de la serie de Embrujadas en ese Sí, sentido. yo a lo que me refería es que hay una señora que tenía una tienda esotérica en Málaga que literalmente me dijo, un espíritu entró a mi casa y yo lo apuñalé con el áfame. O sea, a nivel astral, ¿no? Hice el acto de Sí, sí, sí. apuñalarlo para que... O sea, ella no trazó un pentáculo, ella directamente se lo clavó al aire, pero ¡Sangra! claro, entendiendo que ahí había astralmente algo, Claro. y dice que ella le funcionaba. Y yo, bueno, pues claro, yo me imaginaba a ella pues como en la serie, ¿no? Clavándole el puñal al demonio de turno y este, Claro. oh, estallando en llamas. En fin, Tiene cierto sentido en tanto que el hierro dicen que repele a lo férico. sí, Pero es bueno, verdad. ahí hay mucho que hablar. Dani, más temas que nos estemos dejando en el tintero. Yo creo que hemos hablado de los mecheros, los calderos que no son calderos, el uso del péndulo, quizá. Es verdad, uy, ¿cómo no he podido dejar yo eso? También Chan. popularizaron mucho, mucho, mucho el uso del péndulo. De hecho, hace pocos días que he encontrado mi primer péndulo y yo me acuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención al llegar a una tienda esotérica en aquella época era el hecho de que había péndulos y yo dije, ¿verdad? Pues esto es como lo que sale. Y claro, ya me enseñaron a utilizarlo y claro, yo lo utilizo de una manera diferente, ¿no? Al de la serie, pero me acuerdo yo que volaban los péndulos en las tiendas de Málaga en aquella época y era por una alta influencia de aquella serie. Era tremendo. Especialmente si eran de cuarzo blanco, Sí, puntiagudos, que yo tengo uno así. eh, Se rompió.
Le llegó su turno, pero yo tenía uno de cuarzo blanco igual que el que tenían ellas. Y era como, oh, tengo un... Parecía que tienes una reliquia, ¿sabes? Pues más o menos. Y yo no era de las más fans de Embrujadas, pero bueno. Dani, pues te agradezco mucho. Creo que nuestro programa está llegando a su fin. Te agradezco mucho el haber venido hoy. Como siempre, es un placer y ya lo sabes, que me encanta hablar contigo. Me encanta, de verdad. A mí contigo. Ay, que te quiero. Nos vemos prontito, gente. Si queréis ver el canal de YouTube de nuestro querido brujo Bóreos, Dani Raventós, aquí presente, es Analizando en serie. Ya tenía el antiguo, ¿vale? Analizando en serie, y también lo podéis encontrar en Insta como Brujo Bóreos con B. Y nada, muchísimas gracias, Dani. Cuando quieras, siempre. Esta es tu casa, ya lo sabes, querido pagano del mundo, desde Madrid, pero natural de Málaga, España, compatriota. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Mi nombre es Harwe Tuileva, ya sabéis que me tenéis en Insta, en Facebook y también en mi blog 13-lunas.com, y que en Insta y en Face soy Harwe Tuileva, y también en Twitter. Y la primera es con H, nada de J, que yo lo pronuncio así muy fuerte. Un saludo, un besito y nos vemos pronto. ¡Mua!